Ya. Ok. Ya, ahí comencé a grabar, estimados, para que, ya que sé que hay gente que no va a poder conectarse hoy día, voy a dejar todo grabado, incluyendo las informaciones, ya para que podamos, eh, para que todos los que estén, ¿cómo se dice esto? Después puedan ver la grabación, no tengan problema y puedan acceder a toda la información. Bueno, primero que todo agradecerles por poder estar acá. Sé que hubieron, ¿cómo se dice esto? Dos feriados seguidos, cosa que a muchos, me incluyo, nos encanta, pero que al mismo tiempo traen un poquito estos desafíos que es recuperar un poco clase. Segundo, que me había preguntado por el tema de los certificados, el pastor me dice que estos ya están en proceso, que habían tenido un montón de atrasos por diferentes temas. Si cualquier cosa le consultan a él, pero ya están en proceso los del semestre anterior que están todavía pendientes. Eh, el otro aviso, bueno, a los diferentes grupos a los que yo hago clase, yo me imagino que el pastor igual los envió a los que él hace clase, está o parte de la información ya lista para el siguiente semestre. Hasta ahora no hay nada definido al 100% respecto a la asignatura. Él habló de propuestas de cuatro, que son las que ya conversamos entre nosotros, según dos razones. La primera, o sea, una razón básicamente. La primera que tiene que ver, o sea, la primera y la única, no, más bien para intentar acomodarse con los alumnos que ya tienen avanzadas asignaturas, para que también puedan seguir avanzando y no dejarlos tan estancados y al mismo tiempo alumnos nuevos puedan seguir tomando asignaturas que complementen. Hasta ahora hay cuatro materias que estarían confirmadas. Digo estarían porque puede haber alguna modificación, pero es difícil porque por lo menos el cálculo ya se estaba haciendo aparte. Las que serían Teología Sistemática 2, Epístolas Paulinas 1, Introducción a la Filosofía e Introducción a la Psicología. Eh, por ahora, o sea, no por ahora, si se mantienen estas cuatro asignaturas, yo estaría tomando las últimas dos, que serían Introducción tanto a Filosofía como a Psicología, mientras que el pastor se encargaría de Teología Sistemática 2, que es continuación de lo que él está yendo, si no me equivoco, este semestre, y Epístolas Paulinas 1. Puede ser que haya una modificación de uno u otro ramo, ahí lo estamos viendo, pero por ahora esos serían los cuatro. Días, por lo menos en mi caso, aún no los tengo al 100% seguro. Sé que el lunes se queda, este día va a quedarse. Y otro día que conversamos con el pastor Alberto, pero es probable que se mantenga, yo creo que el viernes. Yo creo que vamos a estar jugando en ese horario. Pero por lo menos el lunes es fijo, o sea, no se toca. Entonces ahí tendremos que estar revisando más adelante, pero para que ya puedan tener un panorama más o menos claro. Respecto a lo que son los programas de la asignatura, aún no los tengo en papel, pero me imagino por lo que hemos visto en años anteriores, no creo que se aleje demasiado. Son dos ramos hermanos, en el caso mío, son dos disciplinas que son muy parecidas, pero que no son exactamente iguales. Obviamente, de una visión pastoral, desde una visión bíblica, tanto lo que es filosofía, entendiendo el concepto general, trabajaremos base al conocimiento de algunas filosofías clásicas y contemporáneas, que nos va a servir para hacer un análisis actualizado. Esa asignatura tiene mucho de análisis, o sea, va a ser una primera mitad teórica, la segunda puro trabajo práctico, de analizar textos, temas, bajo diferentes perspectivas filosóficas, incluyendo la filosofía cristiana, entendiéndola como movimiento propio. Entonces ahí ese va a ser como el foco más o menos del ramo de filosofía. Entendido, insisto, una mitad teórica y una mitad de mucho análisis, hace mucha discusión, mucho debate. Mientras que en el caso de psicología, trabajamos más bien desde lo que es una introducción bastante general de lo que es psicología, eh, temáticas, ideas de la mente, las emociones, el corazón, el alma, entendido de la disciplina y conectado, obviamente, y principalmente de lo que nos dice la palabra. ¿Ya? También trabajaremos, aunque no con tanta fuerza como el ramo de filosofía, en el aspecto más bien de discusión y de trabajo práctico, pero desde una línea un poquito más distinta. En el caso de filosofía, más debatir. En el caso de psicología, otro tipo de trabajo. ¿Ya? Eso, desde lo que yo les puedo hablar de lo que me correspondería hipotéticamente a mí, suponiendo que no hubiese ningún cambio entre medio, pero esa decisión tendría que estar finiquitada al término de este semestre, para que ustedes puedan saber. Lo cual nos lleva al segundo punto, que fue el que a mí más me sorprendió porque ahí se nos adelantaron a todas las fechas, incluyéndome, y me vino un mini soponcio el fin de semana. A ver, originalmente en mi cabeza estábamos terminando, y por lo que habíamos visto fechas tanteables antes, estábamos terminando a finales de julio. Se adelanta bastante. Y estamos terminando la semana del 12 al 17, ya como también aparecía en el comunicado. Lo cual, si se dan cuenta, nos deja con demasiado poquito tiempo y cosa que no me agrada. Te lo soy honesto.
Así que he tenido que hacer unos movimientos medio mágicos ahora con lo que se va a venir. Primer aviso, aunque después los tengo que dejar por escritos, pero para que los conozcan de antemano. Primer aviso, lo que son controles de lectura, el último va a ser el de la próxima semana, ¿ya? Que si no me equivoco corresponde creo, al capítulo 12 o 13, creo, no estoy seguro, pero el último es el que correspondería a la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque voy a aprovechar las últimas 2 semanas que nos van a quedar para hacer el último trabajo evaluado, que como les dije va a ser tipo foro. Así que durante la semana, espero que de aquí al fin de semana todo reventar, pueda crear el foro. Obviamente les haré algún video tutorial seguramente durante ese mismo fin de semana, o les mandaré el paso a paso para que puedan hacerse una cuenta de usuario, algo muy general para que puedan básicamente compartir. ¿Ya? Cuando me toque explicarles en el video tutorial en qué consiste el foro, ahí les explicaré con mayor detalle, pero en resumen va a ser una evaluación que va a durar. Y fíjense que esto va a ser bien interesante y bien nuevo, por eso quiero ver cómo nos resulta. Van a ser ustedes unos conejillos de India junto con el curso de cultura, que va a ser un trabajo bueno similar por tiempo, que tiene que ver con que van a tener mucho tiempo para el foro. No va a ser un foro de 2 días, van a tener probablemente una semana y media, para que ustedes puedan darse el tiempo de leer opiniones, redactar sus propias opiniones, responder a otros compañeros y generar un debate obviamente amigable, como yo sé que lo van a hacer. Eh, Respecto a temáticas sobre estrategias misioneras. Y ahí va a estar el foco en el caso del debate de misiones. Estrategias misioneras en el siglo XXI. Entonces, en ese foro de debate voy a dejar una serie de salas, voy a decirlo así, para que ustedes puedan entrar, intervenir, opinar, comentar. ¿Ya? La participación en ese foro, obviamente, es obligatoria para ustedes, para los que están siendo evaluados en el curso, de tal modo que la invitación va a ser una invitación, es de su actividad. Van a tener que participar siendo evaluados. Yo les pondré un mínimo, seguramente, de intervenciones, para que haya como un piso, y ya después lo que ustedes quieran hacer, obviamente, va a ser de su propia, del tiempo que le quieran dedicar. Va a ser un sistema un poquito distinto en consideración con lo que normalmente hacemos en IBN, pero lo encuentro simpática la idea, así que vamos a ver cómo resulta. Pero la idea es que ustedes puedan compartir, debatir, transparentar ideas, posiciones, desde obviamente una posición bíblica y constructiva. De antemano está decir que si hay cualquier cosa media rara de falta de respeto, yo voy a banear, voy a borrar y eso es sancionable. Cosa que sé que no va a pasar, pero debo mencionarlo por razones obvias. Sé que acá hay amor, amistad, así que sé que eso solo es la mención general. Ese foro, como les dije, va a estar activo durante esta semana. Les avisaré, estimados, está abierto con los pasos a paso para que puedan seguir. Y si hay duda, el lunes les responderé y todo. Ya respecto a lo que nos corresponde hoy, y perdón que me he demorado tanto la introducción porque después quiero aprovechar el tiempo, nos toca la última clase de la unidad sobre historia de misiones. ¿Ya? Esa unidad la terminamos hoy día, es una clase un poquito extensa, pero metí todo para no tener que generar otro Power más y demorar más el tiempo. Y las clases que nos quedan, aprovechando la temática del foro, trabajaremos sobre estrategias misioneras en el siglo XXI. Mientras ustedes debaten en su foro, haremos clases teóricas en diferentes elementos que nos puedan ayudar. Probablemente van a ser unas clases mucho más ligeras, las últimas 2 que nos quedan, ¿ya? Por lo mismo, porque son temas bien de conversación y de discusión que teóricos. El último tema teórico fuerte es el de este PowerPoint, el que nos corresponde. Y lo demás va a ser un poco más de análisis, discusión, más en esa línea, ¿ya? Eso, perdonen por la demora, pero era necesario dar hartas informaciones hoy día. Aparte que lo echas de menos, para que te voy a aprovechar también la instancia. Ya, vamos a comenzar entonces con lo que nos corresponde hoy día. Como les dije en el, ¿cómo se llama esto? Como les dije en el chat, vamos a terminar a la misma hora de siempre, así que tranquilidad. Me atrasé porque estaba terminando con un paciente, entonces terminé, me conecté rápido y me desconecté. Entonces, no podía estar a las 8 justas. Igual tendremos un break entre medio, como siempre, va a ser un poquito más acotado el tiempo de clase. Ya, perfecto. Estamos entonces en Historia y Teología de las Misiones, clase número 9. Esta clase número 9 corresponde a al último PowerPoint de esta unidad, que como ustedes recordarán, sé que han pasado semanas, pero sé que están muy atentos a lo que son las clases,
hemos trabajado con la idea de la historia de las misiones basada en la perspectiva de las 10 eras, pero tomando solamente las 5 últimas eras, que son las de el tiempo desde la iglesia primitiva. Ahora, cada una de estas eras ha traído diferentes desafíos, ha traído diferentes matices, ha traído diferentes, voy a decirlo así, características propias. La expansión romana, que fue probablemente el periodo más fructífero de misiones, si lo hablamos exponencialmente por el nivel de crecimiento que hubo, también fue un periodo lleno de persecución, fue un periodo muy teñido por el rol de Roma, fue muy teñido también por el valor de la iglesia, por el valor de los mártires, de los padres de la misma, y por la cantidad de, no sé si por, no por la cantidad, sino por la manifestación propia del Espíritu Santo, que fue clave en el accionar y en la supervivencia de la iglesia. Luego pasamos por el periodo bárbaro, que incluye la caída del Imperio Romano o de parte del Imperio Romano, y cómo estos diferentes pueblos bárbaros, nómades, que eran muy mal vistos, también fueron un foco de evangelismo bastante efectivo, en el sentido de que el pueblo bárbaro terminó siendo un pueblo de bendición, aunque suene raro cómo se plantea, porque a pesar de ser conquistadores, fueron muy abiertos a la palabra, lo cual trae consecuencias bastante positivas. Luego pasamos por la época vikinga, que a diferencia de los bárbaros, perdón, eran muy reacios a la fe, eran mucho más, voy a decirlo así, cortantes, menospreciaban mucho más a la iglesia, a la figura de Cristo, como, llamémosle, como el Hijo de Dios, a Dios mismo, pero que también los vikingos demostraron que a pesar de su fiereza guerrera y su doctrina que parece... ¿Aló? Ah, perdón. Y a pesar de su doctrina que parecía ser muy arraigada, muy fuerte, terminó cediendo mucho más sutilmente. Terminaron cayendo de una forma mucho más indirecta, gracias a esta estrategia bastante variada, una presión que se hace por la iglesia desde Alemania hacia el norte, y también el trabajo indirecto de muchos misioneros, o sea, de muchos misioneros conocidos, como también de familias que fueron llegando aquí, tenemos por esposas, por esclavos, por diferentes, llamémosle, personajes. Entonces ahí también hay algo bien interesante. Y por último, ya hemos revisado este periodo de los musulmanes o los sarracenos, como se les conocen, donde hablamos un poco del Islam, hablamos un poco de algunas personas claves, del rol de las cruzadas como un supuesto eje misionero, lo que pasa con los católicos y los jesuitas, por un lado, y también el efecto de la peste negra, que la peste negra también trajo mucho caos al periodo. Caos donde el movimiento misionero pasó a un segundo plano, que se convierte más bien en un elemento negativo para la iglesia. Luego, entendiendo todo este repaso que hemos hecho, ¿qué nos queda? Aproximadamente el periodo desde 1600, 1550, consideramos la Reforma, el periodo de la Reforma hasta el día de hoy, donde, por lo menos como lo plantea el autor, él lo denomina el periodo de a todos los confines de la tierra, que es bien interesante porque incluyó expansión a diferentes niveles, el crecimiento de la iglesia protestante y también el efecto de la conquista de otros continentes, especialmente el americano, y cómo la palabra fue evolucionando. Ahora, hay un efecto que no sé si ustedes se van a dar cuenta, pero más o menos cada uno de estos periodos abarcan aproximadamente unos 400 años, un poco más, un poco menos. Pero fíjense que en este último periodo, que más o menos abarca unos 400 años, un poco más, eh, pasan demasiadas cosas, que va a ser imposible resumirlas en una clase, porque pasan muchos eventos históricos, las revoluciones industriales francesas, las guerras mismas, la conquista y el descubrimiento de América, la creación de Estados Unidos como un eje, como una potencia en el continente, el nacimiento de la iglesia latinoamericana, que también tiene mucho elemento misionero que no alcanzamos a mencionar en esta presentación. Eh, y es tanta información en muy poco tiempo. Acá pasa un fenómeno bien interesante, que es que el mundo comienza a acelerar su ritmo de procesos. Lo que antes se demoraba 100 años en pasar, ahora pasa en 50. Después avanzando pasa en 20. Y ahora, en nuestra época actual, los cambios potentes pasan en menos de 5 años, 10 años, a todo rentar. O sea, los tiempos se van acelerando. Y esto igual pasa acá. Es por eso que sentiremos que en este periodo pasan demasiadas cosas. Y es porque pasan demasiadas cosas.
Así que resumirla por completo va a ser prácticamente imposible. Uy, se me faltó un... Uy, se me escapó algo ahí. Después lo completo. Antes de mandarles el PowerPoint. ¿Qué veremos hoy día? Algunos antecedentes históricos. El rol de la imprenta, que algo muy breve menciona a importancia para el fenómeno misionero. La figura de los jesuitas, que algo los mencioné recién, pero vamos a profundizar un poquito. Eh, la época del 1800, ¿por qué enmarcarla? Porque ahí vemos el movimiento misionero protestante, ¿ya? Y lo vemos crecer, lo vemos fortalecerse de formas que no lo hemos visto en los anteriores periodos. Hasta ahora, los anteriores periodos, partimos con la iglesia primitiva, luego esta conformación con la iglesia católica, que tenemos ahí obviamente nuestras diferencias respecto a lo doctrinal, y en base a ellos, voy a decirlo así, cómo fue avanzando el movimiento misionero, perdón. Pero hoy día llegamos al punto histórico donde la iglesia protestante también es parte del movimiento misionero, como iglesia propia. Entonces acá tenemos que marcar esta época del 1800 como un eje clave respecto a cómo la iglesia se independiza y se hace cargo del movimiento misionero, cosa que no había estado haciendo. Ahora, bueno, esto lo mencionaba recién en la introducción, pero en relativo poco tiempo ocurrieron muchos cambios en el mundo, tanto a nivel social, político, económico y en la iglesia cristiana también. ¿Ok? Dentro de estos antecedentes históricos, entendiendo que venimos saliendo del periodo de la Edad Media, tenemos la situación de la iglesia. No quise hacer un copiar-pegar completo de la clase de historia de la iglesia, pero pasó el dato. Revisen esos PowerPoint, pues que ahí va todo el detalle de la situación de la iglesia, porque he sido copiar lo mismo y no tiene gracia. Eh, pero lo que sí podemos resumir, para los que no están tan claros en ese punto de la materia, es que la iglesia desde la Edad Media ya venía en un proceso de decadencia moral, social, económica, política. No económica en el sentido que les faltase el recurso, sino económica respecto al rol que estaba ocupando el dinero en la iglesia. Ni hablar de lo que es doctrina, el carácter moral de los sacerdotes, las prácticas ilegales, totalmente, ante la palabra y ante la ley, y una serie de elementos. Esto llevó a generar crisis en Europa y en la iglesia, que era la que estaba posicionada como el ente que estaba arriba de todo. Países comenzaron a rebelarse de diferentes maneras, comenzaban a hacer acuerdos propios, comenzaron a distanciarse de la figura de Roma. Y en esta conformación de nuevos países también aparece el anhelo de generar iglesias nacionales. Lutero es cierto que es el más reconocido de los reformadores, pero no es el primer reformador. Si nos vamos para atrás, vamos a encontrar bastantes personas que ya habían intentado hacer este movimiento. Y eso obviamente trajo resultados negativos. Estas fueron batallas sangrientas en este proceso de la creación de las iglesias nacionales hasta la paz de Westfalia. Ahora, también quise mencionar como punto C, que también está en la clase de historia, y insisto, no quise hacer un copiar-pegar gigante porque no nos iba a dar, está la función del Renacimiento. ¿Por qué es importante mencionar el Renacimiento? Porque eso le permitió, o fue uno de los elementos que le permitió al ser humano, mejor dicho, hacer una perspectiva muy interna y propia de cómo estaban funcionando ellos como sociedad. Esta visión de mirar al ser humano, que es cierto, tiene muchos elementos que no son precisamente agradables a la palabra, pero también plantea una reflexión más que importante. ¿Y qué es esa reflexión más que importante? Es que también el ser humano tenía que ser inteligente, tenía que comenzar a ver las cosas que estaban pasando a su alrededor. Eso lo llevó a cuestionar en muchos niveles, muchas cosas. Que también fue un golpe bien potente para la iglesia, que hasta ahora no había tenido, o sea, que desde la época romana, no había tenido una oposición como la que se estaba levantando. Y no hablamos de enemigos como los musulmanes, hablamos de una oposición del círculo cercano. Ahora, punto D, que va conectado con el C, el interés por el aprendizaje. Y esto, ¿qué lleva? Mayor alfabetización, la creación de la imprenta, está bien un factor en este punto, porque la creación de la imprenta permite una masificación de la información que ayuda, obviamente. Pero ¿por qué es importante también esto? Para lo que nos compete en misiones. Es porque el movimiento que ocurre en Estados Unidos de las olas misioneras, tanto de la primera hasta la tercera ola misionera, son movimientos que tienen un eje intelectual muy potente.
no es tanto un eje visceral emocional, existe obviamente, hay una manifestación, pero no es el foco principal. El foco se construye desde la intelectualidad y es muy interesante eso. Entonces, cuando el mundo genera un interés por el aprendizaje más sostenido, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que el movimiento misionero también dé un giro más pensado, más estratégico, más analítico. Y eso lo veremos en el movimiento de Estados Unidos, que yo creo que es el punto más clave de eso. Y por último, la reforma y la contrarreforma que marca la división de la iglesia en las iglesias nacionales protestantes y la iglesia romana católica que mantiene su línea. Eh, Esto también hace que los focos misioneros sean independientes. La iglesia católica, por medio de los jesuitas, mantiene un rol misionero muy potente, muy, muy potente, que lo vemos reflejado en América, mientras que la iglesia cristiana protestante se demora, se da muchas vueltas previas teológicas, doctrinales, de conformación de sus propias iglesias, sus normas, lo que ya, insisto, lo estudiamos en los cursos anteriores y no, de verdad que esta clase me costó mucho hacerla porque es redundar en muchos puntos, pero obviamente el foco de la iglesia protestante no estuvo al principio en misiones, y eso es probablemente un defecto que después les pasa la cuenta, pero cuando se metieron firme. Ahora, eh, dentro de la situación de la iglesia durante la reforma, la corrupción del clero, ya lo habíamos hablado, una iglesia que no responde a las esperanzas de los cristianos, también su condición tanto emocional, espiritual, física, todo, la preocupación por la salvación de los creyentes, más que un evangelio de misericordia, estaba el evangelio del temor, del miedo, y eso fue el gatillante de estas malas prácticas que yo le había dicho. La superstición mezclada con evangelio, que en su momento lo conversábamos con ideas como la del purgatorio, que era mezclar mitología con lo que decía la Biblia y así generar un mensaje más, comillas, atractivo. Y a las personas que estaban acorraladas entre la figura de un Dios todopoderoso, tirano, malo, cruel, y las amenazas de un Satanás omnipresente, o sea que, donde yo mirara, lo que yo hiciera, lo que yo tocara, era el diablo. Cosa que igual obviamente genera un estado de psicosis en las personas. Y por eso lo que la iglesia decía se escuchaba ciegamente. Ahora, eso ocurre antes de la reforma. Vamos después de la reforma. Ojo, me estoy saltando una cantidad importantísima de información, pero como les dije, sería redundar con las clases anteriores. Busquen las clases anteriores. De hecho, creo que ya están los videos de YouTube, así que búsquenlos, porque desde que va a ser mucho más práctico por ahí. Eh, Después de la reforma, de todo este proceso de crisis de la iglesia, levantamiento de Lutero, Calvino, Knox, entre otros en Europa, eh, se traza la paz de Westfalia y se permiten dentro de una serie de resoluciones las siguientes, que se permite crear iglesias nacionales. Quiere decir eso, que cada país puede declarar su fe. Nosotros, como en el caso de España, permaneceremos siendo cristianos católicos romanos. Perfecto. Amparados por la iglesia, la figura del Papa y todo lo que es la jerarquía que esta compone. Mientras que los países que deciden no seguir esta línea pueden crear su propia iglesia nacional, que es lo que ocurre con Alemania, Suiza, Inglaterra, entre otros. ¿Ok? Esto genera en Europa una división, tanto por cuestiones políticas, ¿ya? Porque obviamente los países quedaron con conflictos después de lo que pasa, quedaron alianzas formadas, alianzas rotas. También el tema de la iglesia se convirtió en una división entre países. Estos son los protestantes, estos son los católicos. Así que eso por un lado. Y también por otro lado, el propio protestantismo, la propia iglesia, también generó en sí un montón de separación en diferentes denominaciones, cosa que también es un tema a reflexionar, ¿eh? Yo creo, y aquí me voy a pegar un salto un poquito a una reflexión que tendríamos que haber hecho el año pasado, pero se me ocurre ahora. Yo creo que el único argumento católico, y hasta ahora es el único argumento católico que a mí como cristiano protestante me toca, me agita, me da vuelta el corazón, y yo lo encuentro, y hasta le encuentro razón, fíjate, el hermano Patricio como cura acá. Eh, el único argumento que yo lo encuentro sentido a los católicos en este proceso, y que de hecho la evidencia sí lo demostró, es que hasta la época de la Reforma, la Iglesia, con sus defectos y virtudes,
había logrado resolver sus problemas tanto en concilios, manteniendo unidad, cosa que es verdad. Obviamente habían facciones siempre, pero se mantenía un tronco más o menos firme. Cosa que no ocurre en el periodo de la Reforma, donde eso se quiebra. Claro, uno entiende las razones teológicas, las malas prácticas y todo eso que nuevamente es correcto. Y aquí no me queda aquí estoy dando vuelta la chaqueta. Pero sí que ese punto lo encuentro interesante de análisis respecto a cómo en el pasado de la iglesia, eh, o por lo menos intentaba corregirse desde la unidad. ¿Y por qué me hace eco ese punto? Porque justamente cuando llegamos a la posterior de la Reforma, nos damos cuenta que la iglesia protestante no tuvo la misma capacidad de unificación que los católicos. Claro, tenían temas doctrinales súper claros, tenían muchos principios de fe similares. Incluso los calvinistas, los luteranos tenían principios que mantenían. Las 5 bases estaban. Ahí tenían otras diferencias, obviamente eso cambiaba. Pero las barreras entre los países, tú eres de los ingleses, tú eres de los alemanes, tú eres de los suizos, tú eres de los escoceses, entre otros, hizo mucho daño, porque dificultó la unificación de este movimiento en una iglesia mucho más tal vez sólida. Ahora, hay gente que no estará de acuerdo, es válido también, pero por lo menos para mí esto genera un problema en este punto, porque una de las razones que hizo que la iglesia protestante se demorase tanto en comenzar su movimiento misionero, más bien un movimiento misionero organizado, fue esto, la falta de capacidad de unión. Y de hecho Dios tuvo que hacerlo, y digo, esto es parte del Espíritu Santo, obviamente, hacerlo moviendo el corazón de personas, pero con un nivel de esfuerzo sobrehumano para hacer lo que hicieron. Y ahí inspirar a que se fuesen creando organismos más bien universales o más bien masivos. Entonces al final Dios tuvo que usar a personas con un corazón y un cuero de chancho y una fe inquebrantable para hacer esto, para que recién pudiese haber una chispa en este sentido de unidad que tenían que hacer, que después lo veremos con las conferencias y un poco los resultados que esto trajo. Bueno, la búsqueda de una religión inteligente y racional fundada en las escrituras, que también lo habíamos hablado en su respectivo momento, y una iglesia con una fe renovada, que sí, era necesaria. Por lo mismo me generaba un poco un sentimiento encontrado a este argumento que escucho de los católicos, porque claro, todo lo que ocurre o todo lo que pasaba con la Iglesia Católica era corrupto en esa época, y no podemos decir lo contrario. Y es necesario que se renovara la fe. Entonces, pues uno tiene como un sentimiento encontrado, pero entendiendo el objetivo que era mayor, creo que es más que importante. Ahora, bueno, ya hablé también de la conformación de los nuevos países, especialmente las figuras de España, Inglaterra, Alemania, Francia, que se convierten en potencias mundiales. Suiza se me olvidó también. No, Suecia, sí. Suecia. Em, Varios países de Europa se configuran como Estado en el sentido que entendemos hoy, uno soberano, ahí son varios países de Europa se configuran como estados en el sentido que entendemos hoy, con un soberano, poderoso, finanzas, política propia, economía propia, la conformación que uno entiende. Eh, los turcos y todo el movimiento musulmán prosiguen su avance hacia Europa, eso no se choca, eso no para, ahí sigue habiendo un conflicto permanente, y obviamente al tener diferentes países conformados con su fe, con su iglesia, con sus gobernantes, con su economía, crece este espíritu nacionalista que también, como les decía el punto anterior, dificultó un poquito el movimiento misionero, porque no abanderó de mala forma. Bueno, este en su momento lo mostré cuando era la clase de historia, cómo eran los panoramas de Europa antes y después, o sea, claro, antes y después de la Edad Media, y aquí ya nos encontramos un poquito con la separación que después veíamos reflejada. Ahora, también mencionaba el Renacimiento como un movimiento, ¿por qué razón? Por este punto, una revolución intelectual. La fe se hizo más racional, no en un mal sentido de la palabra, sino en el sentido de estudiarla, de conocerla, de entenderla, que sea práctica. Em, Esta revolución intelectual hizo cuestionar muchos textos, hizo cuestionar muchas prácticas, cosa que era necesaria. Y también reenfocó al ser humano en otras áreas que antes estaban o abandonadas o estaban bajo la tutela de la iglesia, como en el caso del arte, por ejemplo.
El arte antes del Renacimiento, de la época de la Reforma, el arte era religioso. ¿Por qué? Porque los artistas estaban auspiciados o estaban pagados en el sentido del tipo de obra que creaban por la iglesia en su mayoría. Entonces ahí había un elemento que había que extrapolar. Pero en esta época se comienza a dar el giro. El foco es el ser humano, el foco es el conocimiento. Entonces también eso afecta a todas las producciones artísticas de la época. Y pasamos del interés religioso al interés de los tiempos antiguos. Sumado a todo este contexto de reforma, obviamente ahí se sigue alimentando este bajón que tuvo la iglesia. Y ojo, esto también lo tocábamos en su momento el año pasado. Pero un segundo. Respecto a cómo esta pérdida de interés sí trajo efecto a largo plazo en la iglesia. Porque es una pérdida de interés que te podría decir que hasta el día de hoy permanece. O sea, ha ido de a poquito alimentándose. Y hoy en día no solamente tenemos no voy a decir una baja en la fe, pero sí un cuestionamiento más grande. Algunos justificados, eso nadie puede decir lo contrario. O sea, hay cosas que tanto la iglesia evangélica como católica han hecho y que son delitos, y eso debe pagarse como delitos, creo yo. Pero también es verdad que esta predisposición tiene que ver mucho con la historia, con los prejuicios, con la ignorancia de la iglesia cristiana. Entonces, lo que antes pasaba con esta idea racional de no pescar mucho la fe, también pasa en ciertos rincones. Y es igual desmotiva a los movimientos misioneros, porque también depende mucho de economía, de apoyo y de, obviamente, obreros que estén dispuestos a ir a la obra. Bueno, aquí tampoco me voy a detener, porque somos bien un anexo que habla un poco del alto nivel de producción literaria, y no solamente literaria, falta toda la artística, respecto al periodo del Renacimiento y cómo esto también significó mayor difusión de información, mayor difusión de panfletos, de textos, de palabras, o sea, una masificación de los textos en general. ¿Ya? Bien, permiso que estoy admitiendo a alguien. Ya, ahí. Bueno, interés del aprendizaje, también lo mencionamos. Hay una destinación de fondos públicos para la educación pública. Yo ya le explico un poco el efecto de esto. La gente, especialmente en los países protestantes, esto ha sido mucho ahí, comienza a culturizarse, aprende a leer, estudia, aprende de la Biblia, analiza, teoriza, saca más carreras, saca más estudios superiores. Nuevamente se comienza a preparar más. Y eso creo yo que fue el elemento que más usó Dios. Yo creo que Dios usó mucho el tema de la educación para darle a los movimientos misioneros que nacen posterior a esto un sustento vírico muy distinto que no tenían. O sea, hay algunos que podrán decir, ya, la iglesia se demoró en el inicio del proceso misionero, estoy de acuerdo, pero no pierde el tiempo, a eso quiero llegar, sino que también hay un proceso de formación generacional que fue súper necesario. Ahora, uno podrá entrar a evaluar, se hizo poco, se hizo mucho. Yo creo que es un tema que en la perspectiva histórica, con mucho más detalle, se puede analizar. Pero el tema es que tampoco perdieron el tiempo, y eso se vio reflejado en los movimientos posteriores. Suecia, uno de los primeros países en terminar con el analfabetismo, usó como punta de lanza la idea de que todos debían aprender a leer para poder leer la Biblia. O sea, incluso la idea de aprender y relacionar con la palabra para que puedas conocerla, para que puedas leerla, para que puedas entenderla, tienes que saber leer. E imagínate eso como motivación en esa época. Qué cosa más potente. Eh, bueno, perdón. Y por último, que igual lo he ido mencionando, así que voy a también ser muy preciso con esto, lo que fue la reforma y la contrarreforma como movimientos que aportaron a este proceso, movimientos religiosos, con el fin de purificar la iglesia de Cristo, que venía con una crisis sostenida desde las iglesias imperiales de Roma hasta lo que ocurre acá en el periodo de la reforma. Y también la contrarreforma, que fue la respuesta que da unas décadas después la Iglesia Católica, para hacer una reforma a su manera, una renovación en el seno, en la cúpula de la Iglesia Católica, que fue buena, o sea, fue buena, nadie puede decir lo contrario, pero cuando uno lo analiza en perspectiva fue leve, fue bien sutil en muchas cosas, es buena, yo debo mantener eso, es buena, no tiene elemento negativo, pero fue suavecito, ¿ya? Veo el chat.
Muchas gracias, gracias por el dato, Claudio. Ahí nos pone por el chat en el punto anterior para que no nos perdamos. Menciona Claudio referente a lo que es el punto del aprendizaje. Dice, educación pública en Alemania. Gracias, Felipe Melanchthon, amigo de Lutero. Convenció a los príncipes alemanes para invertir en educación más que en guerras. Mira, hay una cosa que parecería súper lógica, pero que antes no era tan lógica, y tal vez en la actualidad tampoco es tan lógica. Pero al final es eso, pues tenemos que invertir en lo que es importante para crecer. Ya, avanzamos un poquito más. Gracias, Claudio, por el dato. Ahora, bueno, considerando estos dos procesos que digo, lo estoy solamente mencionando para hacer contexto. Ojo, no me estoy metiendo en el detalle. Eso lo pueden buscar en los videos del año pasado. Lo pueden buscar en los powers del año pasado. Así que no me voy a la minuta, o sea, a lo minucioso. Ahora bien, pienso que ya, no quiero que se me pase la hora. Vamos a tener un break en un ratito más, cuando hagamos un poco el punto aparte de esto. La iglesia en la Reforma no tuvo el mismo celo misionero que en siglos pasados, ¿ya? Eso fue un hecho. Aquí, insisto, no podemos tener una doble mirada. Los conflictos políticos, tanto como religiosos, además de la necesidad de una renovación doctrinal. Los católicos tuvieron como punta de lanza a los jesuitas, que lo mencionaremos un rato más. Pero la iglesia protestante, yo no puedo decir justificada o no, volvemos a ese debate, eh, tuvo una menor reacción. Eso es evidente, es obvio. Nuevamente, eso no lo podemos, ese punto no lo podemos pelear. Ese punto no lo pelees, piérdelo. Eh, Uno nuevamente podrá debatir de que era necesario, había que hacer una reorganización, había que focalizar, es verdad, pero el hecho fue que hubo una disminución del celo misionero. Hubo una disminución de la preocupación de lo que son en general las misiones. Ya, ahora, esto lo saqué así casi textual de la clase de historia, porque era algo muy preciso lo que vamos a mencionar. El rol de la imprenta, ¿por qué razón? Porque, como les decía, permitió masificación de información. Gutenberg en 1455 se convirtió indirectamente en un aliado de la Reforma, en todos los procesos posteriores de la Iglesia. Se difunden ampliamente obras de antaño que estaban reservadas para unos cuantos privilegiados, ediciones de los autores del antiguo, bueno, ay no, lo dije súper mal, perdón. Ediciones de los autores antiguos profanos, de padres de la iglesia, de la Biblia y de manuales de piedad. O sea, una selección bastante variada de textos que permitió un mayor acceso a la información. Antes de eso, todos los libros eran copiados a mano, lo cual implicaba no solamente un costo de tiempo mucho mayor, sino un costo económico mucho mayor. Ahora, sé que puede caer un poquito de cajón, pero debo preguntarlo y que una persona me aporte, una, dos personas máximo. ¿Cómo puede afectar este puro evento histórico al movimiento misionero? ¿Cómo afecta la creación de la imprenta y la masificación literaria al proceso misionero? Una o dos intervenciones, nada más que eso. Patricio, ¿Sí? bueno, claramente hay yo creo que hay un antes y un después, no solo yo creo que en las misiones, sino que también en el cristianismo con este evento. Pero hablando de lo que es misiones, o sea, claramente te aporta material y te aporta una base para poder evangelizar. Eh, ¿En qué sentido? En que ya no solamente la palabra fiel es transmitida vía oral, sino que ahora está la oportunidad para hacerlo vía escrita. De hecho, bueno, leyendo la biografía de Lutero, este proceso de la imprenta ayudó mucho justamente también a la reforma. Eh, por lo tanto, se podría tomar de la misma forma para las misiones, pero claramente tiene que haber un antes y un después en las misiones con, con el tema de, este, de esta etapa. No sé, al detalle, no sé más detalle No, en no, qué claro, época, sí, sí. pero sí, a grandes rasgos, o sea, claramente al misionero le crea una base de materiales
mucho más sólida, aumenta el alcance también de las misiones, po. Ya, porque no solamente puede llegar la persona, sino que puede llegar el libro, puede llegar el texto, una frase, puede llegar a mucha más distancia. O sea, yo creo que juntamente con el material afecta al alcance directamente de las misiones. Mm. No, totalmente de acuerdo, yo creo que Pablo ahí lo comenta muy detallado. El alcance, las posibilidades de hacer movimientos misioneros con material más concreto, más que solamente la tradición oral, cosa que a la larga es lo que se preserva, o sea, se preserva mucho más bien el texto que lo que se preserva la tradición oral. Entonces, elementos que de ahí son clave, y sí, comparto contigo, hay un antes y un después. No solamente para la iglesia, sino para los movimientos de la reforma, misioneros, entre otros. Eh, y también por el anhelo de la gente de conocer de Dios, porque tenías acceso al texto mismo. ¿Una opinión más? O para complementar lo que dice Pablo. Ay, oye, qué entretenido lo que ahí pone María Antonieta en el chat, recuerdo muy entretenido. Dice, ¿sería comparable a crear hologramas para misionar hoy? Igual de caro y futurista. Futurista en el sentido de la visión. Pues, obviamente antes no se pensaba que los libros podían ser creados de una manera más eficiente que la que era escribirlo. Entonces fue un salto gigantesco. Piensen en el Internet. ¿Ustedes hace 20 años atrás hubiesen pensado siquiera hacer una clase así? ¿Hubieran pensado siquiera en la posibilidad de que si uno quiere, tiene una biblioteca andante en esto? Porque esto es una biblioteca andante. Si uno sabe usar esta herramienta, la información es mucho más práctica, mucho más fácil de llegar y mucho más inmediata. Y si vamos a un segundo salto de la globalización, cómo la globalización ha afectado a la iglesia, también con elementos como este. Paréntesis, va a ser un tema de discusión en las últimas clases. Globalización, misiones e iglesia. Paso el dato, de pasadita. Porque probablemente ese es el siguiente gran salto a nivel, llamémosle, de eventos, no sé cómo llamarlo, como de eventos comunicacionales clave, porque el imprenta es un evento comunicacional en la práctica, que te permite tener más acceso. La globalización fue la siguiente imprenta. Patricio, ¿Profe, es posible ¿Sí? todavía opinar? Sí, no sé quién habló y después Pablo Sierra. No sé quién dijo primero, no lo conocí. Sí, Claudio por acá. Ya, Claudio, después Pablo, y de ahí cerramos este punto. Sí, con respecto al impacto de, bueno, tiene relación justamente lo que se está hablando, el impacto de poder llevar a la palabra hablada que dependía de siempre de un predicador y una persona que permite llevar la palabra y a personalizar la capacidad de reflexión de la interpretación Sí. misma de la escritura. Paréntesis, de Y 5 segundos. Y sumando lo que dice Claudio, esa persona que llevaba la palabra era alguien del clero, sí o sí. sí, Y ahí ya, lo conecto contigo, sí. amén. Totalmente, exacto. Y el único autorizado, obviamente, para poder interpretar la Biblia eran los que eran del clero. Y esto fue una casi una herejía para la iglesia en ese tiempo. Entonces fue un impacto, un golpe bajo para la iglesia dominante romana. Por lo tanto, ahora el pueblo, la gente tenía una responsabilidad. O sea, la literatura obligó a la gente que quería aprender de Dios, primero a salir de su analfabetismo para poder interpretar directamente la escritura y poder comprender y reflexionar si lo que me estaba diciendo el clérigo era lo que era la palabra de Dios y determinar y discernir si era correcto o no seguir al Señor de esa manera. Entonces, esto obviamente es la potencia de poder llevar la palabra refutada en mi mano para que nadie tenga duda de lo que yo estoy diciendo. Está fundado en la escritura real de Dios y no en la interpretación de la postura eclesiástica. Eso es, creo que el impacto profundo que tiene el misionero con la literatura, con la Mm, imprenta, y además que el misionero ahora ya no solamente habla, sino que debe enseñar a leer, a interpretar, claro. y por eso los misioneros son normalmente educadores. Siempre, cuando inician una misión, educan a la gente en la lengua,
bíblica en la interpretación. Se han escuchado miles de testimonios, creo que es algo compartido, de que el mismo inicio de las escuelas dominicales nace por una necesidad de escolarización de la iglesia, De hecho, cuando no parte por había ahí. acceso a la educación. Ujú. Así que eso, mi hermano. Gracias, profesor. Realmente gracias. Pablo, ¿algo más que agregar? Y ahí para cerrar este puntito. Solamente de acuerdo a lo que estabas diciendo sobre esta continua actualización, digámoslo así, del mundo. Nosotros lo vivimos por lo menos de cerca en este último tiempo con el tema en el ministerio de Gedeones. Imagínate que solamente hace 10 años atrás habían cerca de 5 imprentas a nivel mundial a tiempo completo fabricando Nuevo Testamento. Imagínate que a esta altura en Estados Unidos no solamente quedan 2 fábricas y una de las más grandes que estaba en Brasil, que suministraba para toda Sudamérica, ya hace 4 años que dejó de operar. Yo creo. Pues, netamente porque no es porque falta evangelización. No, no, no. No, de hecho, los miembros del ministerio han aumentado en los últimos 10 años. Y no es falta de miembros ni falta de interés en la evangelización, es netamente porque la tecnología avanza. Claro. Y hoy día, por ejemplo, ya de Estados Unidos se está hablando de evangelismo virtual, se está hablando de una aplicación de la Biblia. Por ejemplo, ya Gedeones ya tiene una aplicación de Biblia Gedeones, donde tú puedes evangelizar a través de la Biblia, a través de una aplicación. Por lo tanto, es toda una actualización que yo creo que tanto o más impactó en su momento en los tiempos de Lutero este proceso, pero tiene que ser algo muy similar a lo que estamos viendo hoy día. Sí, creo lo mismo. Totalmente, por eso hacía esta comparación. Yo comparaba la globalización con el efecto de la imprenta y lo mantengo. Creo que si uno lo pone con un comparativo proporcional, no creo que se aleje demasiado, porque el impacto que fue para ellos en esa época, tener este acceso directo de interpretación y de lectura personal en tu idioma, porque recordemos estos debates que hablábamos de que el texto era, uno, reservado al clero, interpretable por el clero, y en el idioma del clero, o sea, era todo una cosa bien tirada a las mechas. Entonces, tener ese cambio radical fue brutal, y eso llevó al tema de alfabetización y todos esos elementos. Piénsenlo ahora con la globalización. Se está cambiando el medio de comunicación, ya se cambió de hecho, se han cambiado los medios de comunicación totalmente. El lenguaje es distinto, hay un lenguaje digital que uno se ve obligado a constantemente actualizarse. Los más adultos han tenido que actualizarse y probablemente esto va a ser un ritmo que se va a mantener así acelerado. Entonces sí, yo haría una comparativa en esos dos eventos históricos. Yo no subestimo la globalización como un elemento de cambio brutal en la actualidad. Ya, avancemos un poquito antes del break. Como les dije, esta es una clase un poquito más breve, pero quiero respetar también los tiempos. Avancemos un poquito y ahí a las 9:15 hacemos una pausita. Bueno, el tercer punto de este tema tiene que ver con los jesuitas específicamente. También un tema que lo conversamos en su momento con detalle eh, y con un poquito más de calma, pero vale la pena hacer alguna mención, por lo menos general, ¿ya? Bueno, los jesuitas, de hecho la Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa, ¿ya? Católica, fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, español. Actualmente sigue siendo la mayor orden católica con más de 16 millones de miembros. Ahora, ¿por qué menciono a los jesuitas? Porque los jesuitas fueron, para muchos, el brazo armado de la iglesia católica en esa época, y para otros también, y sin descartar lo anterior, son también la mano misionera. Y eso tampoco se puede negar. Los católicos, ya sea por visión o por estrategia, no sé cómo llamarlo, cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo poder en Europa, por todas las circunstancias de la reforma que hemos conversado con anterioridad, optaron por dos caminos. Uno, seguir peleando en Europa. O sea, ellos siguieron buscando la forma de mantener su dominio y su visión doctrinal como la única.
pero por una segunda arista, un segundo fuerte, ¿cómo se llama? Un segundo flanco, estuvieron trabajando en misiones. Uno, nuevamente, por entrar a debatir la forma, el cómo, el para qué, la doctrina, pero de que mantuvieron su trabajo de misionero, lo mantuvieron. Y de hecho trajo frutos más que evidentes, que es América. Entonces, de que hubo obviamente un efecto positivo, por lo menos un efecto más que positivo, pero clave en la historia, fue también gracias a los jesuitas, y sí a nivel misionero. ¿Ya? No me meteré en el detalle de Ignacio de Loyola, un ex militar que funda la Compañía para Jesús, que tiene diferentes acercamientos a Tierra Santa y que eso lo lleva a encaminarse en lo que significaría su rol sacerdotal. Eh, Quiero agregar, sí, a este personaje que el año pasado lo mencionamos en disertaciones, pero no lo hemos tocado directamente, que sí es necesario tocarlo un poquito, porque si comparamos la figura de Loyola, que es más bien que tiene voy a decirlo, un amor por Jerusalén y por la Tierra Santa, tiene un amor. Eh, pero se ve más la figura de Loyola como un organizador, como una persona que une todos los cabos para generar el movimiento jesuita. Pero otras figuras que son más que destacables y que creo que es válido mencionarla en este proceso es Francisco Javier. Francisco Javier, también español, nace en Navarro, eh, estudia filosofía en París y teología. Ahí conoce a Ignacio de Loyola cuando recién estaba formando a los jesuitas. Y él fue en la zona de Asia principalmente una pieza clave de misiones. Apasionado y comprometido en un trabajo misionero y con un celo vivo por el Señor. Yo creo que cuando uno lee textos de Francisco Javier, son textos de un varón que ama a Dios. Yo no puedo cuestionar esa parte. Crea el primer seminario de Goa, que no me acuerdo exactamente qué ciudad era, pero estaba dentro de la zona de Asia. Impulsó el sacerdocio dentro de los indígenas, o sea que se levantasen sacerdotes católicos, pero dentro de los propios pueblos indígenas que él estaba evangelizando, y propuso la traducción de los textos a lenguas locales. Digo propuso porque no le fue tan bien en la práctica, no lo pescaron mucho. Pero fíjense que esta es una idea que después William Carey tomaría. Hablamos del 1800. O sea, si se dan cuenta, yo creo que el Señor de una otra forma va tocando los corazones de las personas, incluyendo tal vez esta línea de pensamiento que a veces tenemos nuestras diferencias claves, pero ya Francisco Javier está atentando a la idea de trabajar en textos bíblicos traducidos a idiomas indígenas. Nuevamente, elemento que no veíamos tan potente hasta mucho tiempo después. Y ahora que lo vemos como algo necesario, es como algo impensable, que no tengamos traducciones en diferentes idiomas o lenguas indígenas, que todavía se está trabajando sobre eso. Voy al chat. Gracias, India. Gracias, no me acordaba dónde queda Goa. Y para los católicos, Francisco Javier es canonizado en 1622 por Gregorio. Sé que no es un tema que no es relevante, pero para que entendamos que es una persona reconocida en el mundo católico, que tiene su peso, que tiene voy a decirlo así, su importancia. Tiene algunos textos clave que tienen que ver con la idea de la educación, principalmente, en especial el texto llamado el Pequeño Catecismo, ¿ya? Pero también todos sus textos tienen que ver con educación. Entonces era una persona, y aquí me quedo con lo que decía Claudio hace un rato, que tenía clara esa necesidad de enseñar al pueblo al cual se alcanza, que tienes que tener un rol pedagógico muy marcado con la gente a la cual le vas a predicar. Ahora, los jesuitas también como figura eran muy disciplinados, eran tremendamente leales a la iglesia, tenían una profunda devoción religiosa, tenían un marcado esfuerzo para ser prosélitos, o sea, para ser hombres intachables, por lo menos en el papel, y que buscaba combatir este movimiento protestante, tanto de la forma pública como secreta, y te digo que era un brazo armado también, no era todo lindo. Eh, es probablemente toda esta combinación de factores que los hizo tan efectivos, ese nivel de compromiso y devoción que tenían hacia la iglesia misma. ¿Ya? Ahora, hay que reconocer, y aquí me voy netamente al tema que nos compete en nuestro curso, que los jesuitas hacen aportes misioneros, ¿ya? Por lo menos en la época tanto de la Reforma, 1700, incluso 1800,
los jesuitas seguían siendo la mano más fuerte en misiones en Asia y en Europa, y en América, en Asia y en América. Seguían siendo los jesuitas. Es cierto, los protestantes después llegan y logran posicionarse en Estados Unidos, pero el resto de América quedó más que claro por qué línea iba. Ahora, el trabajo de los jesuitas trae como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, México y gran parte de Canadá. Nuevamente, podremos entrar a evaluar, podremos entrar a reflexionar qué tipo de conversión fue esa, por todas las circunstancias previas a la conquista española, pero el hecho es que la palabra llega, el hecho es que la gente se convierte, no de la mejor manera para nada, para nada, y generando muy malas bases en lo que sería la relación de América con la iglesia, en lo doctrinal por el sincretismo que se generó, y también por los rencores que hasta el día de hoy una facción de los pueblos americanos sienten hacia la iglesia. Bueno, asimismo, en el establecimiento de las misiones en la India y países cercanos a por San Francisco Javier, uy, perdón, ya, lo leí su hermano. Asimismo, se le atribuye a los jesuitas el establecimiento de misiones tanto en la India como en países cercanos, por estar la figura de Francisco Javier. Tenemos todo el movimiento potente en América, pero en Asia, como lo leíamos recién con esta figura, ellos también tienen un aporte, también tienen un foco de trabajo en esa línea. Y aumentaron grandemente el número y poder de la iglesia romana, que como les digo, está debilitada luego de la reforma, pero aparecen los jesuitas con todo esto para fortalecerla. Tenemos más poder político, tenemos más poder social, tenemos un alcance de un mundo totalmente nuevo, etcétera, etcétera. No, me salta esto porque ahí obviamente hablamos de lo que decíamos recién, del cómo llegamos a ese punto, que insisto, es uno de los puntos más cuestionables. Ya, voy a hacer pausa acá. Por aquí nos metemos un poquito en esta segunda mitad, que es la parte que más nos compete como mundo protestante. Break de 10 minutos. Yo tengo las 9:16, volvemos a las 9:26. Nos queda esta última, voy a decirlo así, sección de la clase, la vamos a trabajar. Y luego estaríamos cerrando. Ojalá que hacemos cerrarlo hoy día. Si nos queda algún cachito, lo vamos a maquillar rapidito la próxima semana, pero espero que no. Igual, ojalá terminemos a las 10 justo, ha sido un día un poquito agotador, pero deberíamos estar, ok, ya. Vayan al break, 10 minutos y volvemos al tiro. Así que aprovechemos, descansamos. Si quedan preguntas, las hacemos de vuelta para que aprovechemos el tiempo de vuelta, ¿ya? Corto la compartida, paro la grabación y vamos a continuar. Como dije, ojalá hoy día terminar con esta parte. No quiero compartir esto. Quiero compartir esto. Ya. Ok. Oye, venía disculpa, que estoy muerto, he estado todo el día corriendo, así que me pescaron en una jornada pesada. Ya. Vamos entonces a otra vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me comparte lo que yo quiero compartir? Esto quiero compartir. Y quédate ahí. Ya, ahí sí. Ya, perfecto. Ok. Volvemos entonces. Esta clase, como les dije, tiene diferentes elementos. Hicimos un poquito como de repaso histórico, más bien como de contextualización un poquito larga. Pero aquí yo creo que nos metemos un poquito más de lleno en el tema que nos compete, que tiene que ver con el movimiento misionero protestante. Yo ponía un año clave, que es el 1800, no es exactamente ese año, pero es de hecho marcado el siglo XIX como la explosión en el movimiento misionero. Ya, pues eso lo coloco como referencia. Perdón, no hay que se... El descanso me hace mal. Ya. Y ahora bien, yo le había explicado ya anteriormente que la Iglesia protestante en el periodo de la Reforma, la Contrarreforma, tuvo una baja, por decir nula prácticamente, intervención en el tema misionero. Ahí podremos tener opiniones respecto a los motivos, como les decía hace un rato, pero
poco a poco, durante el siglo XVIII y especialmente el XIX, este rol comienza a evolucionar y la iglesia, la iglesia protestante, de aquí en adelante ya me dirijo a la iglesia protestante, comienza a generar este rol primeramente social, y de espíritu de servicio, que uno de hecho lo puede ver muy reflejado en las obras que se generan desde la iglesia o desde los protestantes. Y aquí insisto, no volví a hacer el copiar-pegar de la clase, pero lo veíamos el año pasado en Historia de la Iglesia, como la creación de muchos organismos en muchos países nacen de la iglesia protestante. Orfanatos, trabajo con los alcohólicos, sistemas judiciales para rescatar niños que están en abandono o en maltrato de sus padres, la Cruz Roja, etcétera. O sea, hubo mucho movimiento que desde el siglo XVIII en adelante nace. Ahora, esto explota en el siglo XIX porque ya esta iglesia estaba mucho más madura en su fe, estaba mucho más madura en su doctrina, y también la gente que venía creciendo con este rol social muy marcado, también tenía como canalizar lo que fue el caso de las misiones. Esto, o este espíritu de servicio social, retoma o reforma, mejor dicho, la visión misionera que la iglesia tenía hasta ese punto, y lo reaviva, de hecho, de maneras brutales. Este impacto social, o mejor dicho, este avivamiento que ocurre en Estados Unidos primeramente, en el siglo XIX, está marcado por el impacto social. Por eso hacía la diferencia de que no es un avivamiento desde el punto de vista, ¿cómo podríamos decir? Solamente espiritual, porque fue espiritual igualmente, pero tuvo un reflejo mucho más concreto en lo físico, tal vez con una manifestación del espíritu menos parafernálica, pero igualmente poderosa. ¿Ya? Entonces, avanzamos un poquito en esta idea. El año 1800, o más bien el siglo XIX, marca el despertar de los protestantes luego de 2 siglos y medio de inactividad. Ojo, hablamos 2 siglos y medio, en relación con el alcance misionero a través del mundo. Aquí no estamos contando movimientos locales, el crecimiento de la propia iglesia, no, estamos hablando de intencionadamente hacer un movimiento, perdón, misionero hacia el exterior. Ya para este tiempo, los protestantes comenzaban a equiparse con estructuras misioneras comparables a la de los católicos, para así recuperar tanto tiempo como terreno perdido que se había tenido. Es por eso que hace un rato les decía que todo este periodo anterior donde la iglesia estudió, se educó, se formó, no es un periodo muerto, o no lo veo así por lo menos. Claro, tal vez el foco podría haber sido distinto, pero no está mal enfocado. Todo lo que la iglesia hizo permitió que estas estructuras misioneras fueran mucho más potentes, fueran mucho más robustas, esa es la palabra. Ahora, este establecimiento en todo el mundo de sistemas gubernamentales democráticos, así como también de escuelas, hospitales, universidades, y la implementación de los cimientos políticos de las nuevas naciones. Yo les decía hace un rato, y no quise meter esta parte por tiempo, pero hospitales, movimientos médicos, económicos, sociales, de política, de dignidad y derechos humanos, eh, estuvieron muy marcados en este tiempo. O sea, la iglesia no solamente crece en su rol social, sino que en lo concreto, en la creación de sistemas, eh, organizaciones, estructuras. Entonces, no es la misma iglesia que nace con Lutero, es una iglesia mucho más fuerte, con un sentido mucho más, una reflexión mucho más grande sobre su rol en el mundo. Ahora, no se nos puede olvidar que independiente de este movimiento misionero que explota en este periodo, el cristianismo siempre ha sido una institución activa en misiones, desde su conformación en la iglesia primitiva, con los primeros apóstoles, con los padres de la iglesia, con los mártires, con los católicos que trabajaron en la Edad Media, tal vez a un ritmo menor, pero que estuvieron presentes. Es cierto que desde el siglo X, en la Baja Edad Media, ya vemos la decadencia de la iglesia, y a pesar de que hay una baja del movimiento misionero, nunca desaparece. ¿Ya? Es más que, o sea, es lo que hemos conversado, por las crisis, por todo lo que hemos dicho.
Ya durante ese periodo, una disminución en el movimiento misionero, y ya lo conversamos. Durante la Reforma Protestante hubo un distanciamiento, estos 2 siglos y medio que les decía yo, donde la iglesia no pescó el movimiento misionero, no estaba en su foco principal. Pero ya a principios del 1732, en la segunda mitad del siglo XVIII, los moravos comienzan a establecer misiones para el extranjero. Y hemos hablado ya de los moravos como este movimiento cristiano más bien espiritual que tenía muy presente el foco misionero. De hecho, fueron una de las grandes influencias de Wesley, ¿ya? Que sería posteriormente fundador de los metodistas. Entonces, son personajes que aunque ahora tal vez no se les recuerde, fueron muy relevantes en su época. Entonces, por un lado teníamos en el 1732 a los moravos moviéndose, haciendo misiones en zonas extranjeras. Por otra parte, en Estados Unidos, específicamente en Groenlandia, que es el extremo tan norte y perdido de Estados Unidos, con un clima súper inhóspito, donde poca gente vive, la figura de Hans Edge también aparece y por medio de su labor se comienzan a formar iglesias. Esa primera iglesia formada en Groenlandia por Hedge hace que se reenfoque el trabajo hacia el indígena o el indio, como se le llama, americano. Cosa que también generó un movimiento, porque hasta ahora los pueblos indígenas, si comparamos con lo que habían hecho los españoles en América del Sur, los conquistaban a punta de puro balazo, a punta de puro espadazo. Entonces, también como lo conversamos en su momento, en el caso de Estados Unidos es distinto. El movimiento de los evangélicos, los metodistas principalmente, fue un movimiento enfocado en la conversión. Obviamente hubieron focos de violencia, porque siempre hay en estos procesos, pero no con el mismo nivel de brutalidad y de falta de respeto a la cultura que hubo en América del Sur. Y esa es una diferencia más que marca. Ahora, es aquí también, en este periodo desde el siglo XIX en adelante, cuando comenzamos a hablar de este concepto que ahora es muy común, que es el de las misiones transculturales. Ojo, no es que antes no existiesen, pero acá se le comienza a dar forma al movimiento, mucho más sistemático. Es un esfuerzo de la Iglesia para salir de su propio contexto cultural y llevar el mensaje hacia otros contextos culturales. Salirse de nuestra visión, de nuestro paradigma y llevar la palabra a otro paradigma. Esto obliga a la Iglesia a realizar una lectura de la palabra y también una lectura desde su propia cultura, cosa que antes no se estaba haciendo. Se imponía una cultura. Vuelvo al caso de los españoles y los americanos. Los españoles no se preocuparon de entender la cultura indígena, la arrasaron, la sacaron de raíz. Y lo que no pudieron sacar de raíz, lo mezclaron con un sincretismo propio y lo deformaron. Nuevamente, uno puede evaluar la efectividad de eso, pero en la práctica eso pasa. Entonces, el movimiento de las misiones transculturales no te lleva a arrasar la cultura foránea, la cultura indígena. Te lleva a hacer una lectura desde esa cultura, o sea, entenderla, conocerla. Como lo hemos hablado en otros momentos, no es que uno se cambie de cultura, no es que uno de trance, no. Es leer lo que le pasa al otro. Y eso, hermano, hace mucha diferencia, créame que sí. Hace mucha, mucha diferencia. No es lo mismo acercarme a a una persona en condición de calle desde mis paradigmas, desde mis conocimientos y predicarle así, que acercarme a una persona en situación de calle a predicarle entendiendo su realidad, conociéndola genuinamente, sinceramente, sin barreras propias, cosa que es súper difícil, porque uno tiene sus propias creencias, uno tiene sus propios valores. Entonces, cuando uno choca con algo muy distinto a lo de uno, obviamente ponemos defensa. Entonces, no es un proceso fácil, pero es importante y es necesario hacerlo. Bueno, esto implica llevar el mensaje de Dios sin que el contexto extranjero sea un impedimento, por eso hacemos una lectura desde su cultura. Es permitir también que este mensaje eche raíces profundas en el nuevo contexto cultural. Vuelvo al caso de América. Una de las cosas que podemos cuestionar
Claro, tenemos un continente altamente cristiano, católico, pero ¿cuánto de esas raíces son bíblicas o son bien de tradiciones? ¿Cuántas están mezcladas con ABC de cosas y poquita ahí de la palabra? Eh, Echaron muchas raíces, pero probablemente no, sus raíces no son firmes. Y ahí hay un gran punto. Tengo que hacer la comparación con otros países, donde a pesar de las circunstancias, las raíces cristianas están mucho más fuertes. Entonces, el trabajo transcultural apunta a eso, a que tus raíces sean profundas, que el mensaje no quede en la orillita, no quede en la superficie de la tierra, que el mensaje se enraice hasta abajo. Además, esto quiere decir que el Evangelio no debería pretender como tarea principal cambiar las culturas, sino exponer a las personas en medio de sus propios contextos culturales a la verdad de Dios. Y aquí hay un punto súper importante, que esto lo veremos reflejado en los siguientes misioneros que vamos a trabajar. El foco. ¿El foco qué es? ¿Cambiar la cultura o es que las personas conozcan a Dios? Porque a veces incluso nos pasa hasta en la actualidad, nos pasa en la actualidad de que tenemos, a ver, y no creo que se me entienda, porque igual esto es relevante. Es cierto que estamos en una guerra cultural, estoy de acuerdo. Creo que la cultura sí está pasando por un proceso de cambio donde hay mucha mano negra influenciando, en toda área y por todas partes. Estoy de acuerdo en eso. Pero, y aquí voy con la intervención, a pesar de que tenemos que estar atentos y que tenemos que tener presente esta guerra cultural, no es nuestro principal foco. A eso quiero llegar. No es el principal foco de la iglesia hacer esa guerra. Es que a través de esa guerra, comillas, voy a decirlo así, la gente conozca a Dios. Y sí que parece una sutileza, pero en la práctica no lo es, porque implican los tiempos que invertimos en un proceso, implican el recurso humano de predicar, de hablar, de material, de dedicarnos a algo. Y que a veces lo exponemos más bien a la pelea cultural que al llevar la verdad. Y eso, digo, ojo, por eso digo con mucho cuidado, porque es una línea muy delgada. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que no estemos en guerra cultural y que no sea importante, sino es qué es lo más importante. Entonces, este modelo transcultural parte por ese eje. No vamos a hacer la guerra a las culturas. Vamos a llevar la verdad a través de ellas. Y dejemos que Dios sea Dios y que Dios transforme los corazones. Y eso es lo que termina pasando. Es por eso que figuras como Carey o que Hudson Taylor son tan importantes, porque su ministerio atraviesa la cultura, no la destruye, la atraviesa. Ya. Bueno, el campo misionero desde el 1800 se amplía, o sea, en algunos casos se amplía, pero o se focaliza en zonas como la India, China, Birmania, Japón, Medio Oriente, perdón, Turquía, el Congo. En el caso de Sudamérica no es tanto porque ya está la Iglesia Católica más bien focalizada en Sudamérica. La Iglesia Protestante recién aparece fuerte a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece más potentemente. Así que no es un foco en este punto del movimiento misionero protestante. Como les dije, ahí hay que marcar esa diferencia. De hecho, cuando uno estudia teología latinoamericana, en su gran mayoría es católica, de ahí parte el eje. Ahora, vamos a revisar algunas figuras relevantes. Partimos por William Carey. William Carey lo había mencionado el año pasado en el anterior curso. Ahora sí vamos a ver algunos detallitos más que son interesantes en función a lo que estamos viendo ahora, más que la parte histórica, la parte misionera, porque es probablemente el padre de las misiones modernas. Y yo creo que todos los que estudien misionología tienen que dedicarse un buen tiempo a estudiar a Carey. Porque no solamente él como autor de biografía o libros, sino como el valor que tuvo en el movimiento. Es un misionero inglés, ministro bautista, traductor, reformador social y antropólogo cultural, considerando el efecto que él tuvo en su accionar.
Como les decía recién, es el padre de las misiones modernas. Yo creo que hay como se dice, algún ánimo en eso, por lo menos para los protestantes. Eh, para hacer su cuento corto, su historia corta, hay un punto clave en su historia antes de su viaje misionero, que es este texto, que es una especie como de tesis, voy a decir así, como de manifiesto, llamado Una encuesta sobre la obligación de los cristianos de usar los medios para la conversión de los paganos. ¿Ya? Este texto, que en palabras sencillas, un texto, voy a decirlo así a modo de crítica, habla o más bien debate sobre los mecanismos que estábamos usando y la necesidad o el mandato de la iglesia de llevar la palabra para los paganos, que se había perdido por todo el contexto que ya expliqué anteriormente. La influencia de este texto fue tan grande que llevó a una creación, o sea, a la creación, perdón, de la Sociedad Misionera Bautista. Fue tanto lo que el Espíritu Santo tocó a la gente y dijo, no, esta cuestión de verdad ya hay que ponerse serio, no nos estamos poniendo serio. Y se crea esta primera sociedad que, a pesar de que como tal no dura tanto porque se conforma, crece, se amplía, pero es un punto súper relevante, porque llama a la organización, cosa que no estaba ocurriendo. La estructura en un comienzo era débil y el endeble. Solo le proporcionaba apoyo mínimo necesario para ir a la India, nuevamente, a él mismo. O sea, el primer viaje de Carey a la India es una cuestión paupérrima en condiciones y en recursos, porque esta agrupación muy nuevecita podía sostener lo mínimo. Fue tan potente el testimonio de Carey y las maravillas que Dios hace en ese viaje, que su ejemplo se convierte en un reflejo en el mundo. Y su texto, de hecho, no solamente es el texto biográfico, el texto que yo les menciono acá arriba, se convierte para muchos en una carta magna, en un texto obligatorio de lectura para el movimiento misionero. Porque a pesar de que es antiguo y es simple en su contenido, yo creo que marca unas líneas súper claras de lo que ocurre. Ahora, William Carey, es cierto, no es el primer misionero protestante, y yo lo explicaba hace un rato. Está la figura de los moravos que lo mencionaba, está la figura de Hedge en Groenlandia, en América del Norte y con los indígenas americanos. O sea, hay movimientos misioneros. No es que no hubiese antes, sino que podríamos decir que es el que impulsó un movimiento más grande y masivo. Y si somos súper fríos, el que dejó más frutos. ¿Ya? Su libro, en combinación con este despertar evangélico que se da en el siglo XIX, originó una visión y transformó vidas a ambos lados del Atlántico. La respuesta, en este caso de las acciones de Carey en este primer viaje a la India, fueron casi inmediatas. Se creó una segunda sociedad misionera, esta vez en Londres, dos en Escocia, una en Holanda y luego una más en Inglaterra. Durante la vida de Carey, él pudo ver o ser testigo de cómo esta necesidad de llevar la palabra llevó a la organización de la iglesia y a sacarla de un letargo en el cual estaba. Ahora, esto, aunque parezca algo súper básico para ahora, o sea, como es muy sencillo entenderlo hoy, pero nuevamente si nos vamos a la época anterior, cambia. Hay una necesidad gigantesca de esfuerzos misioneros conjuntos en organismos organizados. Uno podría querer ser llanero solitario, pero entrar a países extranjeros sin conocer la cultura, sin un apoyo económico, sin un apoyo social, sin un apoyo de un plan, sin un apoyo básicamente de cómo trabajar en esos lugares, es riesgoso, es totalmente riesgoso. Yo creo que todos los que han tenido viajes misioneros, Pablo, Luz, Jessica, y si se me queda alguien más, que me disculpe, eh, saben que no llega a entrar a un territorio desconocido sin tener, aunque sea una organización detrás. La iglesia local, un organismo más grande, ahí es variado la idea, pero tener alguien que esté detrás de uno, por lo menos. Porque si no, es difícil, es extremadamente riesgoso en algunos casos. Entonces, este principio que ahora es como tan lógico entender, en esa época era como una revelación. Oiga, nos tenemos que juntar pues, para que esto funcione. Ahora, en Estados Unidos también tenemos efectos del mensaje de William Carey. En Estados Unidos se habla de que 5 estudiantes universitarios comienzan a orar en sus reuniones, llamados por el testimonio de Carey. Como esto hombre nos movió, pongámonos a orar para que nos dice el Señor. Tenían lo que denominamos la carga por el tema. Esta reunión de oración que poco a poco fue creciendo, se le llegó a conocer como la reunión de oración Haystack.
ya que también tuvo un, voy a decirlo así, un remanente que crece y que se forma mucho mejor. Es en base a esta reunión de oración de Haystack que nace el Americano, perdón, que nace el Consejo Americano de Comisionados para Misiones al Extranjero. Nombre súper sencillo. Eh, que nace por el clamor de estas personas que conocían el testimonio de Carey en la India. Entonces ya no solamente teníamos organismos variados en Europa, sino que también Estados Unidos estaba comenzando a formar sus propios organismos misioneros. 25 años después del viaje de William Carey a la India, por lo menos una docena, se había creado una docena de organismos misioneros. O sea, hubo un fruto maravilloso que Dios permitió. Y es bueno tener la oportunidad de verlo, de reflejarlo. Eh, el Señor muchas veces usa a seres humanos para tareas increíbles. Y tal vez esta tarea no es las típicas que uno ve en las historias bíblicas, pero mover el corazón de la gente no es menor. Y eso para mí por lo menos también es un milagro. Y lo que hace Carey es mover el corazón meramente de sus iglesias, de su denominación, de muchos países de Europa, incluso de gente que cruzando el Atlántico comenzó a orar y terminó haciendo lo mismo. Y eso también es un milagro. También es un milagro. ¿Ya? Ahora, y yo creo que el tiempo no nos va a dar para más. Voy a tener que dejar, voy a terminar esta parte, voy a terminar con Carey y luego voy a dejar, yo creo que pausa en Taylor, porque nos queda igual un resto un poquito grande y prefiero terminar con calma después. Ya. Lo último que veremos de Carey, dentro de sus textos es muy interesante porque él establece un modelo de etapas misioneras. Ahí por eso lo quise incluir. Dentro de este modelo de etapas misioneras que Carey implementa en sus textos, él categoriza 4, que probablemente son las que se usan hasta el día de hoy, tal vez no con los mismos nombres, con las mismas clasificaciones, pero yo estoy seguro que los que han trabajado en misiones lo reconocen. La primera que él denomina la etapa pionera, que es el primer contacto con un grupo de gente. Ya es el primer acercamiento, voy a decirlo así. Esto requiere de liderazgo junto con otros dones. No hay creyentes en esta etapa. Tú estás básicamente trabajando solo. Y eso se ve reflejado en el peso de carga que tiene directamente el misionero. Construir, organizar, orar, clamar, enseñar. O sea, hay un foco de un desgaste físico, mental, emocional y espiritual muy grande del misionero. Está siendo un pionero en un territorio desconocido. Luego pasamos a una segunda etapa, que se podría denominar paternal, donde la gente foránea extranjera prepara a los líderes locales, o sea, el misionero que es extranjero, que es foráneo de este grupo, comienza a formar líderes de las propias localidades, o sea, ya asumimos que hay creyentes, asumimos que hay gente que está siendo formada en la palabra. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Preparemos líderes que estén acá, no solamente los extranjeros que vengan a misionar, sino que aparezcan líderes de las localidades, ¿ya? Esto requiere el don de la enseñanza, decía él, porque aquí tienes que ser un muy buen maestro de la palabra, un muy buen maestro de la doctrina y obviamente de la experiencia de la fe cristiana. La iglesia joven, esta iglesia que está formando en misiones, tiene una relación con la misión como si fuera un niño en crecimiento. Hay una dependencia, hay una relación, hay una consultación constante entre la misión y la iglesia en formación. Tercero, la etapa societaria. Los líderes locales trabajan al nivel con los preparadores, o sea, ya no estamos formando, lo estamos trabajando a la par. Líderes locales, misioneros, estamos, pum, igual. Requiere la transformación de una relación de padre a hijo a adulto a adulto. O sea, una de las cosas que Carey dejaba muy marcada en sus textos es que la iglesia que se forma en misiones tiene que crecer, debe ser independiente. Entonces tiene que llegar un punto en que entre el misionero y la iglesia hay una relación igual, como hermanos en la fe, como ministros.
Y etapa número 4, la etapa participativa, que se le llama. Los preparadores, en este caso los misioneros, los formadores, ya no son colaboradores directos, sino que solo participan por invitación. Vengan para acá, acompáñenos, visítenos, tráiganos la palabra, el mensaje, etc. La iglesia que ya está completamente madura asume la dirección. O sea, si dan cuenta, es un proceso que tal vez no los conocían con los conceptos que usó Caray, pero que es súper, o que debería ser súper, llamémosle, normal en el proceso de un crecimiento de una iglesia, no solamente en misiones, sino también hasta en la actualidad. Iglesias que se forman en diferentes ciudades, denominaciones que tienen iglesias hijos, también tienen que tener mucho de esto, ojo. Porque hay iglesias que nunca sueltan la mano de la iglesia que nació de ellos. Es como de la central, nunca se sueltan de la central. Y no, pues, esto, o sea, esto es estar en un contexto misionero, pero también hay que llevar eso a un contexto de nuestras ciudades. A los que son miembros de iglesias grandes o que crean o forman o establecen muchas iglesias, no sé cuál es el término correcto, hay que soltar, ojo, hay que aprender a soltar. Y tiene que llegar a un punto donde esa independencia se note. Uno va a mantener un vínculo de afecto, obviamente, uno va a mantener un vínculo de amor, pero este paso de adulto, esta relación de adulto a adulto, tiene que darse. Ya, como les dije, dejo pausa porque después nos metemos con Taylor y esto ya se alarga un poquito más. Entonces, nos queda un ratito pendiente. Avanzamos harto, pero lamentablemente me faltó un pichintón. Opiniones, comentarios, en especial este último punto, el de las etapas misioneras, o más bien del comentario general de Carey, que es una persona clave en el movimiento. Opiniones, comentarios. Patricia, Sí, Luz. no, que quedo pensando en este tremendo hombre de Dios, cómo el Señor lo usó y lo levantó justo en el tiempo que era necesario. Me imagino su congregación, el lugar, o sea, las personas que estaban ahí cerca de él, cómo tienen que haberlo visto con una visión totalmente diferente a la que ellos tenían. No sé, realmente impresionante lo que el Señor hizo a través de él. Sí, miren, yo les recomiendo este textito que está en una foto, ¿ya? Que está en este PowerPoint, que son de esta línea de libros que hacen los bautistas de biografía de misioneros. Les recomiendo, son libros cortitos, o sea, cortito entre comillas, 200 páginas, pero cortito para el que lea algo inmediatamente, y son fáciles de leer. Les recomiendo encarecidamente que si tienen la oportunidad, consíganse, no son complicados de conseguir, tanto en digital, creo que lo he visto por ahí, y bien, tienen hartas biografías, ya, no solamente la de Carey, de hecho está también la de Taylor, está la de Taylor y hay unos cuantos más de esa época. Y se las recomiendo, de verdad. Yo creo que es un texto necesario para los que quieren estudiar un poco de misionología, ¿ya? Así que búsquenlo, ya que es de la línea de héroes de la fe de los bautistas, y es una muy buena recomendación, así que se los dejo para el que le interese, después de que, porque yo sé que muchos están terminando el de Revolución del Mundo de las Misiones por su cuenta, porque les gustó mucho, así que a los que quieran después seguir con esta línea de lectura, búsquenlo, de verdad que sí. Yo tengo el de Taylor, no tengo el de Carey, pero si lo encuentran es una muy linda lectura, de verdad que sí. Así que lo dejo, porque como dice Luz, ahí tenemos un testimonio maravilloso, probablemente de la iglesia moderna, uno de los testimonios y de los relatos más potentes es el de William Carey. Ya, entonces ahí estaríamos entonces cerrando. Gracias a los que pudieron conectarse, así que en ese horario normal, se lo agradezco encarecidamente. El video de la clase se los voy a subir, ojalá hoy día en la noche que esté listo. Para los que no estuvieron en clase lo puedan ver lo antes posible. También recordar que lo mandé en los grupos, las clases terminan la semana del 2 al 17, o sea, no nos queda nada. Entonces yo les decía al comienzo que se me acortó mucho el tiempo de me acortar la semana. Entonces, para los que llegaron después, lo repito rápidamente. Durante la semana voy a hacer el tema del foro, que va a tratar sobre estrategias misioneras en el siglo XXI. Les voy a subir el paso a paso de cómo ingresar, de cómo opinar, para que ganemos tiempo
y apenas se sube el foro, ustedes puedan comenzar a intervenir u opinar, ¿ya? Como dije, van a tener mucho tiempo, unas 2 semanas, una semana y media, 2 semanas, o sea, tiempo de sobra para que se sienten, escriban, se conversen, se comenten, y la idea es que lo hagan. Ya va a ser un sistema de evaluación distinto a lo que están acostumbrados actualmente, así que yo creo que va a ser un experimento más que interesante. A ver si nos resulta para adaptarlo a diferentes formatos en el futuro. ¿Ya? Eso, a ver, Evelyn, si nos puedes por favor guiar para despedir la reunión. Amén, hermano. Oremos. Gracias. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por otro día de vida que nos has regalado, Señor. Hoy ha sido tu voluntad que abramos los ojos, Señor, que miremos lo que tú has creado, Señor. Y